Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes, o bueno, según el horario que ustedes estén conectando, bienvenidos a este espacio. Para los que la recuerdan, ella es Ivette y se conecta desde México. Y hoy día vamos a tratar el tema de cómo gestionar nuestras emociones, un tema muy importante que vamos a ir desglosando conforme vayamos conversando. ¿Cómo estás, Ivette? Bien, muchas gracias, Cintia. Pues aquí muy contenta porque compartes nuevamente conmigo este espacio y pues con un tema pues muy importante para todos nosotros. Yo también contenta igual de volverte a ver. Felizmente que esto de la tecnología corta distancias y Sí. podemos volver a reencontrarnos. Y ya que vamos a hablar de tema de emociones, digámosle un poquito a las personas a qué de repente nos referimos con emociones o cuáles son las diferencias con los ya llamados sentimientos, ¿no? Que usualmente atravesamos. Bueno, las emociones son de corta duración. Es, por ejemplo, a lo mejor sentirse muy enojado, ¿no? Y esa sensación puede ser corta, puede ser efímera. Y el sentimiento no, el sentimiento es un estado de larga duración. A lo mejor la depresión, ¿no? La angustia, la ansiedad, esos son sentimientos. En el caso, por ejemplo, de las emociones, esas están muy ligadas a nuestro día a día. Desde que tú te levantas en la mañana ya te comienzas a observar si te levantas a lo mejor con mucho enojo o mucha tristeza, probablemente tu día sea hasta el final así, con esa temática, con esa tesitura. Si te levantas muy contento, muy alegre, pues obviamente probablemente todo tu día vaya permeado de toda esa emoción. Entonces, por eso es bien importante darle lugar a las emociones y comenzar a tener esa cultura de observarnos. Se da mucho que acallamos las emociones, las evadimos o las negamos, ¿no? Y en este caso hay que hacer todo lo contrario. Hay que conocerlas, hay que observarlas, verlas para qué nos son útiles y canalizarlas en algunos casos. Qué importante lo que dices, porque como dices, ¿no? Lo que nosotros muchas veces callamos, el cuerpo igual lo habla y lo expresa. Como cuando Ujú. decimos, me duele la espalda, tengo un dolor de cabeza. Entonces, es importante esto que mencionas, detectarlas, observarlas. Cuando te he escuchado, me he acordado también de este principio del 90-10, que usualmente dicen que solamente 10% es lo que nos pasa y 90% lo que nosotros vamos a poner de nuestra parte para que el día vaya bien, como explicabas. Pero a veces nosotros más bien lo hacemos al revés. Le damos el 90% a eso que nos pasó, como por ejemplo cogernos el dedo chiquito con toparnos, ¿no? Que duele horrible. Pero importante es detectarlas. ¿Cómo Ujú. podemos detectar de pronto las emociones? ¿Cómo hacemos esta observación? Bueno, aquí en México y me imagino que también allá en Estados Unidos y en otros países está muy en boga la parte de la inteligencia emocional. Uh -huh. Hay incluso muchos autores que están escribiendo ahorita sobre ese tema, porque de ahí deriva precisamente el cómo gestionar de manera adecuada las emociones, la inteligencia emocional. De hecho, quiero darles algunos a lo mejor tips o consejos Uh -huh. para que la persona vaya comenzando a generar esa inteligencia emocional y a desarrollar la gestión de sus emociones. Para empezar, y lo que te comentaba hace ratito, lo primero que tiene que hacer la persona es darse permiso a sentir, Uh ¿no? -huh. Te decía, la gente tiende mucho a bloquear, a negar ese sentimiento. Entonces, lo importante en este sentido es date ese permiso para sentir lo que sientes, pero escanea el sentimiento, no lo evadas. Si en este momento estás sintiendo coraje, ok, acéptalo y resignifícalo a lo mejor. Acepta que tienes enojo, acepta que tienes tristeza, porque no es lo mismo enojarse, por ejemplo, que enfurecerse, Uh -huh. ¿no? A lo mejor enojarse, como decías tú, me pegué en el dedo chiquito, ¿no? Con el pie de la cama, pero es momentáneo, es un lapso corto en donde digo, ah, me enojé porque me pegué en el dedo chiquito, pero no voy y transfiero a lo mejor ese enojo con otra persona, ¿no? Con mi pareja, con mis hijos o con mi familia, porque eso ya pasa al siguiente nivel, que es enfurecerse.
¿no? Y no controlas a lo mejor esa emoción. Entonces, permítete sentir, ¿no? Es lo primerito que yo podría recomendarles. Otra recomendación que les puedo dar después de que te permite sentir la emoción es traduce la emoción, ¿no? Traduce la emoción como información e incorpórala a tu mapa mental, entiéndela, ¿no? Tramítala, y tradúcela y date cuenta de qué te está sirviendo o qué te está aportando. Por ejemplo, el miedo, ¿no? El miedo es un sentimiento que el ser humano tiene como un mecanismo de defensa. ¿Para qué nos sirve a lo mejor el miedo? Pues el miedo nos sirve precisamente pues para salvaguardar nuestra seguridad, ¿no? No, es a lo mejor de cierta forma útil esa emoción. Sin embargo, no es lo mismo, a lo mejor ese miedo es traducirlo a lo mejor en no querer salir a la calle o negar a lo mejor algunas oportunidades que se te estén presentando en la vida y por miedo al cambio no lo logres hacer, ¿no? Entonces traduce la emoción en información y date cuenta de qué te está sirviendo a lo mejor esa emoción en el momento. Otra recomendación que les puedo dar es, si ya detectaste que tienes esa emoción, actúa en consecuencia y trabájala. Un ejemplo que quiero poner a lo mejor en este caso es la inseguridad. ¿No? Yo ya me di cuenta que tengo inseguridad, entonces tengo que trabajar esa parte de mí que ya detecté que a lo mejor no me está siendo tan provechosa. Entonces actúa en consecuencia después de que ya la detectaste. Para eso, pues obviamente tienes el apoyo de psicólogos, ¿no? Especialistas que te pueden ayudar precisamente a darle un trabajo, digamos, a esas emociones que no puedes controlar, ¿no? Porque también hay ocasiones en las que las personas ya no las pueden controlar, le rebasan y pues obviamente es necesario acudir con un psicólogo, un especialista que nos pueda ayudar a elaborar esa situación, a trabajar en eso, digamos. Porque muchas veces queremos nosotros mismos jugarla al psicólogo o la familia a jugarla al psicólogo y dar consejos, ¿no? En ese sentido. Cuando, pues, obviamente hay un trasfondo donde solo un profesional te puede ayudar a canalizar esa situación o esas emociones que no estás pudiendo controlar. Correcto. Como bien dicen, ¿no? ¿Quieres un consejo o la terapia? El consejo es gratis, la terapia cuesta. Ah, bueno, dame un consejo. Ok, el consejo es que vayas al psicólogo. Entonces, es muy importante eso, porque como bien dices, en los países a veces latinoamericanos no hay todavía el grado de conciencia, ya se está logrando de a pocos. Y el canal a veces, como dicen, el querer ayudar a veces termina siendo más perjudicial. Entonces es importante para todos saber que cada profesión tiene un para qué y un por qué. Y es importante lo que menciona Ivette, y ya ha mencionado los 3 tips que están muy bien estructurados y que les va a servir si lo ponen en práctica, pero que es bueno igual recibir el acompañamiento. Tengan en cuenta de que si algo o alguien de pronto condiciona nuestras emociones, entonces ya no son nuestras, ya le corresponde al resto, porque ya estamos dando mucha energía ahí, ¿no? Y al momento de canalizar estas emociones y los tips, ¿en qué momentos de pronto nosotros podríamos? ¿Qué casos de pronto te ha podido también tocar en el que de pronto las personas, cuáles son las emociones que más predominan quizás en los casos que te ha podido tocar? Muchas veces, sí, te iba a comentar, muchas veces, por ejemplo, en mi caso, las emociones por las que llegan muy alborotados son por relaciones de pareja. En su mayoría, ¿no? En tu caso, no sé si pasa. Sí, en mi caso igual, es mucho por esas complicaciones que se dan en las relaciones de pareja y incluso hasta separaciones, ¿no? Eso se da mucho se da. Y obviamente la persona cae en un estado de imposibilidad, ya se siente rebasado, vamos a decirlo, por la situación. Es en esos momentos pues donde contemplan la posibilidad de buscar ayuda terapéutica y está bien, ¿no? Porque tú sabes, son procesos de duelo que van a tener que comenzar a elaborar y solo o con los consejos a lo mejor de la familia o de los amigos, no va a ser nada fácil, no va a ser nada fácil pasar ese proceso o elaborar ese duelo. Entonces, así como dices tú, hay emociones complicadas que
que rebasan, digamos, al paciente. En este caso, pues, ¿sabes qué me ha pasado mucho? La depresión severa y también la ansiedad. Recién la separación, a lo mejor con la pareja, se detona mucho el factor ansiedad, pero una ansiedad pues obviamente ya exacerbada, que incluso ya no te permite ser funcional, ni tampoco la depresión, ¿no? Ya no te permite ser funcional. Sí, y está bien mencionarlo porque las personas, igual para los que nos están escuchando, hay una gran diferencia entre la tristeza, el duelo y la depresión, como dicen, ¿no? Todos son procesos, igual todos en alguna parte de nuestra vida vamos a sentirnos tristes por N cantidad de cosas. Ya un duelo que implica las pérdidas diferentes, laboral, económica, de pareja, y la depresión, que como bien decía Ivette, cuando de pronto ya no somos personas funcionales, ya no queremos ir al trabajo, o si trabajamos solo lloramos en el trabajo, ya no rendimos, no podemos ni salir a hacer compras, no podemos cocinar porque si de pronto prendemos algo, se nos olvida la llave y queda ahí prendida con el fuego. Entonces ya está afectando nuestro estilo de diario. Y aquí justo venimos a comentar esto, ¿no? Ya vamos al psicólogo nosotros. Muchas veces en Perú, en otros lados, de inmediato quieren ir al psiquiatra y de pronto medicarse, pero olvidando la parte psicológica. Entonces, ¿en qué momento tú crees conveniente que sí debemos ir al psiquiatra y de pronto acompañarnos, ¿no? Uh-huh. Bueno, aquí hay varias señales, ¿no? Uh-huh. Si tú, por ejemplo, no has acudido a una terapia psicológica, porque regularmente el psicólogo observa al paciente en las primeras sesiones y se da cuenta si requiere ya más de una ayuda psiquiátrica. No significa que el paciente renuncie a la ayuda terapéutica. Puede ser el acompañamiento de las dos especialidades. No sé allá en Estados Unidos o en otros países, pero aquí en México se da mucho ese mito o paradigma de que si vas al psiquiatra ya no necesitas ir al psicólogo, ¿no? Porque lo único que estás haciendo a lo mejor es con el medicamento es obturar, vamos a decirlo, esa emoción que a lo mejor en algún momento tiene que salir o va a salir, ¿no? O ese sentimiento, la depresión o el duelo, ¿no? De lo que estás viviendo. Entonces se da mucho aquí en México ese caso. Incluso, pues obviamente, algunos psicólogos están peleados también con la idea de mandar a sus pacientes al psiquiatra. Aquí en México se da mucho esa situación. Pero yo creo que es caso por caso, Cintia. Yo creo que también nosotros como profesionales debemos de ser bien éticos y profesionales y observar cuando ya está demasiado desbordado el paciente, ya no es funcional su vida, ya de verdad es muy, muy, muy difícil. ¿Y por qué no? ¿Por qué no canalizarlo a lo mejor con un psiquiatra? Y ambos, el psiquiatra y el psicoterapeuta, pueden llevar el acompañamiento de ese paciente. Por ejemplo, las señales que yo considero pues importantes para darse cuenta si necesitas ir al psiquiatra es precisamente lo que acabas de comentar, ¿no? Si esa emoción ya duró más de lo normal, ¿no? Si esa emoción ya no tiene una causa suficiente o sustentable para que siga existiendo, ¿no? Y ya me rebasó o ya duró más de lo normal o me está imposibilitando mi día a día, ¿no? O incluso si empieza a existir indiferencia hacia las actividades, hacia el futuro, pérdida de interés por completo, a lo mejor hasta de sociabilizar, ¿no? Entonces, si ya estamos observando estas señales o estas situaciones, inmediatamente poder acudir con un especialista. Incluso hasta los familiares, ¿no? Si ya comienzan a observar a su familia o a su familiar teniendo estos síntomas o estas cuestiones, pues no está de más, decías tú, ¿no? El único consejo que te puedo dar es ve con el especialista, ¿no? Para que te ayude, ¿no? A resolver esto. Otra señal que he observado mucho son los cambios de conducta o los cambios de conducta drásticos. O sea, pasan de una emoción o de un estado abruptamente. Ajá. Incluso en el transcurso del día llegan a tener esos cambios abruptos varias veces, ¿no? Y no es normal, a lo mejor decirlo de cierta forma, no es normal tener esos cambios tan abruptos de emociones o de conducta incluso, ¿no? Que luego incluso te llevan también a la ira,
¿no? A enfurecerte o hasta la violencia, ¿no? Ujú. Por ejemplo, si has tenido cambios muy drásticos en el hábito del descanso, ya se hace dormir mucho o no dormir nada. Ahorita con el COVID se dio mucho. Sí. Fue algo muy común en mis pacientes, no sé, a lo mejor también en los tuyos, que los hábitos del sueño se vieron completamente afectados y casos en los donde ya la situación se desbordaba y sí llegué a canalizar a algunos pacientes con el psiquiatra para que pues obviamente les diera el medicamento que necesitaban para controlar esta situación. Decíamos conductas que ya no me hacen funcionales, que ya no me dejan salir al trabajo, que ya no me dejan convivir con mi familia, que ya no me dejan sociabilizar. Todo esto es una señal también para poder contemplar la idea de ir con un especialista, ¿no? Dificultad para adaptarse al cambio, ¿no? A un evento reciente. Muchas veces el miedo viene derivado precisamente de la ansiedad o de la depresión y hay mucha resistencia a la mejora al cambio y te hace sufrir incluso la idea del cambio. O si contemplas a lo mejor ideas y comportamientos extraños, y ya me estoy yendo a lo mejor un poquito más allá, ¿no? Como delirios, obsesión, alucinaciones, todo eso, pues a lo mejor ya son casos muy, muy severos, pero inmediatamente, pues sí, acudir con el psiquiatra. Bueno, el conocimiento que tengo es que el tratamiento psiquiátrico solamente es un amortiguador para que la persona no se desborde. No es, lo ideal no es que la persona tome medicamento pues toda la vida, ¿no? No es lo ideal, ¿no? Lo ideal es que solamente 6, 8 meses en lo que elabora esa situación esté tomando medicamento y continúe con su proceso terapéutico, ¿no? Es lo ideal, es lo que se recomienda. Pero muchas veces, como lo decías al principio, la gente va derechito al psiquiatra, pide su medicamento y se lo empieza a tomar, se siente bien y de ahí toda la vida. Apenas tiene una emoción de ansiedad y rápido va a su cajón, saca sus pastillas que le dio el psiquiatra y se las toma. Pero si te das cuenta, ahí no está elaborando nada. Simplemente está obturando toda la situación, que al final, tarde o temprano, va a salir. Sí, correcto, y se vuelve independiente también, es como las adicciones en algún momento a este medicamento. Y tengan en cuenta, hay psiquiatras que son psicoterapeutas también, pero no todos lo son. Entonces, eso es importante porque tú mencionabas algo y hay que conocer nuestras limitaciones profesionales, tanto como psicólogos como los médicos, que hayan estas alianzas que sean mutuo. No, de pronto te doy medicamento, pero mira, no dejes de ir al psicólogo, aquí está el contacto, y viceversa. Ya te estás desbordando, como decías, hay cosas que ya no están en la línea de lo normal o de lo aceptado, entonces ve con el psiquiatra. Pero es un trabajo en conjunto para poder sacar al paciente, totalmente de acuerdo en ese aspecto. Y sobre todo porque ahora me mencionabas cosas de lo del COVID y tenemos diagnósticos diferenciales porque todos los diagnósticos parecen y impresionan como algo distinto. Ah, de pronto ya parece borderline. Oh, ay, no, es ansiedad, es lo otro. Y tienen esta mixtura por lo que estamos pasando. Y aparte de que el proceso de resiliencia es distinto en cada uno, pero muy importante igual lo que me has comentado y todo, ¿no? Tengan en cuenta de que, como bien lo dijo Ivette, a manera igual de pronto de resumen, para ya nosotros ir al psiquiatra, es importante que ustedes vean esta prolongación de la emoción en el tiempo o en nuestra vida y también el estado de funcionalidad. ¿Qué tan funcionales somos a lo que éramos y quizás que las cosas ya no están funcionando de la manera correcta o ya no hacemos lo que antes hacíamos de forma natural? Eso es importante. ¿Qué más de pronto nos podrías decir, Ivette, como consejo final o como para ir cerrando o tips quizás para ellos que nos están viendo? Pues el consejo que les puedo dar es que comience la gente a abrirse un poco más a estos procesos, Cintia, y a estos especialistas, porque no existe una cultura de la salud mental, ¿no? Creo que lo mencioné la cápsula pasada, pero la verdad es que no existe una cultura de salud mental. Hay muchos paradigmas, mucha resistencia por parte de la gente para acudir con un especialista, ya sea psicólogo o psiquiatra, pero la única intención que nosotros tenemos como especialistas es ayudar,
es precisamente ayudar a los pacientes y tratar de hacer más, digamos, fácil el proceso, los procesos que estén llevando a cabo, ¿no? Pero eso es con lo que quisiera cerrar, ¿no? Que las personas comiencen a abrirse un poquito más a esto, que se comience a dar una cultura más de la salud mental y que pues comencemos a quitar todos los paradigmas, ¿no? Y mitos que tenemos hoy en día de esto. Qué importante, y anoten eso, la salud, como yo a veces también les comento, ¿no? Nuestra salud también es mental, así que apunten por ese lado y confíen, déjense llevar. Muy agradecida contigo, Ivette, y nos estamos viendo en una nueva oportunidad. Bueno, muchas gracias, Cinta, y un abrazo para todo tu público. Gracias. Hasta Chao, luego. chao. Bye, chao.